Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. En esta conversación de hoy la he titulado Cézanne y la atmósfera telúrica de la Provence. El Paul Cézanne nace en 1839 en un pueblito del sur de Francia, en Aix-en-Provence, y es muy interesante en el desarrollo de su trayectoria como artista, que es de los pocos que no recibió educación formal en pintura. Es prácticamente un pintor autodidacta. Lo que más bien fue, él tuvo una formación muy buena en literatura y en lenguas clásicas. De hecho, hay una anécdota muy interesante y es que ya hemos mencionado en varias ocasiones a Émile Zola. Émile Zola fue compañero de pupitre en la escuela con Paul Cézanne en Aix-en-Provence. Su formación artística como autodidacta es que aprendió de su propia obra. Tal vez la formación en literatura y la formación en lenguas clásicas lo hizo pues una persona muy crítica de sí misma y esa fue una característica que conservó prácticamente toda su vida. Entonces, lo que vamos a ver en este conversatorio es la consolidación de un pintor que diríamos se hizo a sí mismo y lo hemos visto ya en los anteriores conversatorios, en el caso de Degas la semana pasada, va a ser unos énfasis en una serie de aspectos muy diferentes a los de Degas. De hecho, lo que he querido mostrar en este segundo conversatorio a propósito del impresionismo es que si bien tenemos al comienzo un núcleo muy fuerte de asuntos comunes, poco a poco cada artista va a eh, tomar su propio derrotero. Y eso me parece que es muy interesante de estos 70 años, 80 años del siglo XIX en la pintura francesa, porque en pocos lugares encontramos tantas fuerzas geniales. Voy a empezar entonces tenemos aquí un autorretrato de 1877, ya cuando el pintor ha alcanzado su madurez, casi a los 40 y pico de años. Les decía que ese carácter introvertido, muy ensimismado, pues tiene un poco la consecuencia de una vejez muy pronta, pero en el caso de Cézanne, una vejez una etapa de madurez muy importante, prácticamente hasta su muerte en 1906. Tenemos esta serie de pinturas que ustedes pueden identificar prácticamente con alguna facilidad. Se trata del tema de las cuatro estaciones. Son cuatro pinturas, cuatro lienzos que Cézanne hizo para decorar la casa que compró su padre. Aquí vale la pena notar, el padre de Cézanne era un sombrerero, profesión muy importante en esa época en Francia, pero unos
en una época, Cézanne, el padre de Cézanne, tuvo la oportunidad de comprar un banco que estaba en quiebra. Y eso cambió del tema de los sombreros a la banca. Es interesante anotar esto porque le fue muy bien en el negocio bancario. Tanto así que compró una mansión que todavía se conserva. Aquí la tienen ustedes en Jean de Buffon, cerca de unos 20 kilómetros de Aix-en-Provence. Y Cézanne entonces a la edad de 20 años, es decir, muy joven todavía, pinta estos 4 lienzos que sirvieron para decorar la sala de la casa. Son lienzos de más o menos 30 centímetros por 90 centímetros, pero fíjense ustedes, aquí ya tenemos en Nuche todas las características de un pintor que promete. Y vamos a ver cómo a partir de estas primeras pinturas se va consolidando lo que decía a propósito de este pintor autodidacta que es Paul Cézanne. Una de las primeras obras es La Orgía de 1864, es decir, 4 años después de esta obra. Y aprovechando para mostrar es un museo en el que hoy en día es posible visitar la casa de Cézanne. La familia la vendió hacia finales del siglo XIX y en ese momento desmontaron los cuadros que estaban en la sala y hoy en día estos cuadros se pueden ver en el Petit Palais de París. Entonces, con relación, esta es otra de las obras de la época de juventud y la traje a colación porque recuerda muy claramente una obra que vimos en el conversatorio anterior. No sé si alguien recuerda a qué obra nos estamos refiriendo. No. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes del lienzo que Napoleón llevó del Veronés de Venecia a París? De la última, las bodas de Caná, que era un lienzo las bodas de Caná, cierto. enorme, Las bodas de Caná. que Napoleón tomó pues se robó prácticamente, se robó en Venecia y llevó al Louvre. Pues fíjense ustedes, aquí tienen el detalle y la referencia de diálogo de Cézanne con el Veronés, ¿sí? Y sí. pues lo traigo a colación porque en ese ejercicio de de convertirse en pintor por sí mismo, sin discípulo, pues sin profesores, perdón, sus mejores maestros son los clásicos. Y aquí hay una afirmación de Cézanne que dice lo siguiente: el Veronés pintó como ven los ojos, es decir, sin ningún esfuerzo, lo mismo que un bailarín avesado. Esta es una cita, una expresión muy interesante, porque lo vamos a ver a continuación a lo largo de este conversatorio, es el ejercicio de distancia que va a ofrecer, a mostrar Cézanne en su obra, tiene que ver con la estructura de la mirada. Y eso va a ser uno de los puntos a los que nos vamos a referir en este conversatorio a propósito de la innovación que propone Cézanne en la pintura. Entonces, hecha ese comentario sobre la última cena del Veronés y habiendo mostrado la referencia en clave, en este caso no de una comida en las bodas de Caná, sino en clave de orgía. Orgía que muestra otro punto que vamos a ver y es la movilidad del cuerpo. Cézanne es ante todo un pintor de la corporalidad y lo vamos a ver adelante de la tierra. Esos serían entonces los dos aspectos que resumen el conversatorio de hoy.
Tenemos una variante también sobre el cuadro, recuerdan ustedes, de Manet, de Desayuno en la hierba, que fue tremendamente problemático en el París de la primera época del impresionismo. En esa transición, evidentemente, Cézanne conoce a Manet a través de los otros pintores, en particular Pissarro. Monet y los otros pintores impresionistas a los que hemos hecho referencia, pero me interesa mostrar aquí en esta referencia a Desayuno sobre la hierba es cómo el interés de Cézanne en este caso está más relacionada con la forma como es posible pintar el cuerpo, no tanto en sus detalles anatómicos, sino lo que va a resultar muy interesante es en sus detalles geométricos. Una de las cuestiones interesantes de Cézanne es un interés por la geometría y, si quieren ustedes, en clave arquitectónica. Y aquí eso lo vemos en el caso, por ejemplo, de la mujer que está inclinada sobre el mantel, que si ustedes la evalúan en términos anatómicos, pues por supuesto que es una mujer desproporcionada, pero si se evalúa en términos geométricos, resulta que encontramos otra cosa. Y ese es un énfasis que va a establecer Cézanne en el desarrollo de su pintura, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Esta entonces es una pintura que corresponde a la época en que Cézanne compartió con los otros pintores del impresionismo algunos de sus cuadros. Como les decía al comienzo, Cézanne fue una persona no solamente muy tímida, muy introvertida, de pocos amigos y pues un poco reticente a establecer grupos, entre otras porque estaba buscando su propio lenguaje. Algunos autores dicen que padecía como una especie de complejo de inferioridad, y a la vez el complejo de inferioridad en psicología se complementa muchas veces con un complejo de superioridad. En otras palabras, el artista a veces siente que está por debajo de sus colegas en unos aspectos, pero en otros está por encima. Entonces, tenemos también que otro de los grandes maestros sobre los cuales Cézanne dijo haber aprendido mucho fue Eugène Delacroix. Y aquí tenemos el cuadro Medea Furiosa. La leyenda de Medea es que fue engañada por Jasón. Y para Medea esto fue algo que no pudo superar, tanto así que termina matando a los hijos que tuvo con Jasón. Entonces aquí tenemos prácticamente la escena antes de la muerte de los hijos de Jasón, posiblemente en el caso de la pintura de Delacroix, mirando a Jasón yéndose. Y a la derecha encontramos la propuesta que hace Cézanne de Medea de acuerdo con Delacroix. En esta pintura es muy interesante un aspecto, y es el aspecto de la presencia del color, que va a ser preponderante en lo que Cézanne va a proponer como artista. En los historiadores del arte, esta primera época de la pintura de Cézanne, que se debate entre sus coqueteos con el impresionismo y a la vez lo que se llama el periodo oscuro de Cézanne, pues encontramos que poco a poco, al lado de esa emergencia de la cuestión estructural, de la cuestión geométrica, aparece la preponderancia del color. Y eso vamos a ver cómo el color se vuelve un aspecto absolutamente fundamental en
la estructura del cuadro o de los cuadros y de la pintura de Cézanne. De hecho, aquí vamos a ver algo parecido a algo análogo a lo que vimos en la sesión pasada con Degas. Mientras que para Degas el asunto de la materialidad era parte fundamental de la obra, aquí lo va a ser el color. Y ese es uno de los aspectos sobre los cuales, a medida que avance el conversatorio, iré mostrando cómo llega a su madurez en el desarrollo pictórico que hace Cézanne a lo largo de su obra. Tenemos otro cuadro en el que vemos de manera magistral esa combinación entre la presencia del color y la presencia de la estructura geométrica en un cuadro que, como ustedes ven, La Tentación de San Antonio no es sino una referencia a un tema muy querido de toda la historia del arte occidental. Prácticamente desde la Edad Media encontramos referencias a La Tentación de San Antonio. Es un cuadro, la referencia, si quieren ustedes, iconográfica de San Antonio, pues se presta para muchos ejercicios plásticos en la medida en que una de las tentaciones de San Antonio es la tentación de la mujer, y en este caso podemos ver una personificación del demonio también en la mitad del cuadro. Pero fíjense que aquí, además de la cuestión iconográfica, el protagonismo del color es lo que más nos llama la atención. Y eso es lo que muestra ya a Cézanne como un autor completamente maduro. Estamos en 1867, a estas alturas el autor, el pintor todavía no ha cumplido los 30 años, pero ya tiene unas características de aporte genial a la historia del arte. Este cuadro también está en clara disposición de diálogo con otro cuadro muy importante, pero de una tradición algo diferente, que es el Greco. Es el martirio de San Mauricio. Si ustedes se dan cuenta, aquí este es un cuadro en el que, bueno, la pregunta es ¿cuál es el diálogo? Primero, unas aseveraciones hechas por el mismo Cézanne, que dice haber aprendido del Greco en este cuadro. Y dos, es que el protagonismo del cuadro no lo tiene aquí San Antonio. Si ustedes se dan cuenta, San Antonio es el que está aquí con el diablo, pero el protagonismo es la tentación. Y algo parecido ocurre en el martirio de San Mauricio. La escena de guerra, que es la que vemos en el centro, poco tiene que ver con San Mauricio, que aparece en una esquina, en la esquina inferior izquierda del cuadro. Ustedes ven aquí el detalle de la decapitación de San Mauricio. En el caso del Greco, es que pues prácticamente alguien que no tenga mucha información, pues puede confundir a San Mauricio con los generales que están discutiendo aquí sobre el triunfo y la pérdida de dos ejércitos, en este caso, pues los ejércitos de la confrontación griega relacionada con el aporte de San Mauricio a la cristiandad. Pero ese no es el punto que nos interesa destacar acá, sino el diálogo que ejerce, que logra Cézanne con distintos autores de la historia del arte, y que, como les decía, forma parte de lo que él mismo afirmó acerca de los cuadros que iba pintando. Con eso llegamos poco a poco a una época de consolidación, ya de madurez, que vemos en este cuadro titulado Hombre con gorro azul, que es de la época que podemos claramente identificar como periodo impresionista. Lo mismo que este retrato del padre. Ya es como banquero, un banquero exitoso, pues que pudo, como les decía, pasar de ser sombrerero a un hombre, dijéramos, de la
burguesía mediana en Francia, en la Francia provincial, en la Francia de las regiones. Entonces, aquí, a propósito de este cuadro, tengo que decir algo sobre el padre. Y el padre, si bien al comienzo no quería que Cézanne se dedicara a la pintura, como les decía, el grado de los estudios profesionales de Cézanne fueron en literatura y lenguas clásicas, pero muy pronto, a la edad, poco después de haber pintado esas 4 paneles de las 4 estaciones, Cézanne insiste en volverse pintor. Y lo que hace el padre es, primero le facilita la mansarda de la casa de Jacques de Buffon para que pinte ahí en las vacaciones, pero en segundo lugar lo apoya para que se traslade a París y allí pueda hacer su carrera, que como les decía es una carrera autodidacta, y en el caso de esa escuela, pues implica, por un lado, el Louvre, ir a conocer los maestros de toda la historia del arte, y por el otro, como les contaba antes, la amistad con el grupo de los pintores impresionistas, con los cuales, como les decía, va a tener una relación de acercamiento y distanciamiento, porque Cézanne es quizá de los autores, yo creo que de todos los autores, de estos 4 autores de este ciclo, creo que los 4, y en general todos, tienen un periodo en el que están girando alrededor de un núcleo común, y por eso pues la historia del arte los conoce como impresionistas, pero también todos estos autores son lo suficientemente geniales como para que cada uno desarrolle su propio estilo. Y eso es lo que vemos hoy. Hoy estamos viendo un estilo, unas preocupaciones muy, muy diferentes a las de Degas. De hecho, incluso los temas, los colores, la materialidad, todo ese tipo de cuestiones son asuntos que difieren, y lo vamos a ver tanto con Van Gogh y Monet en las 2 sesiones que nos hacen falta. Tenemos aquí el retrato del pintor Achille Imperer, que fue un amigo también de Aix-en-Provence, compañero de escuela, junto con Solá. Este pintor no llegó a ser muy conocido, pero sí fue una persona que apoyó mucho a Cézanne en el desarrollo de su carrera. Ustedes ven, Imperer era enano y tenía también una malformación como una especie de jiba. Entonces, fue una persona que murió, no muy vieja, pero fue importante como persona en apoyar la carrera de Cézanne y en identificar la genialidad del pintor como tal. Como ustedes se dan cuenta en este ejercicio, y ya lo he dicho varias veces con los otros autores, con los pintores impresionistas tenemos una cuestión, y es que tenemos que ser selectivos. En el caso de Cézanne, las obras pueden superar las 1000. Entonces, pues en 2 horas presentar 1000 obras o 1300, 1400 obras, pues resulta imposible, incluso en un semestre. No es algo que se pueda hacer. Entonces, como ustedes han visto, lo que yo he hecho es una especie de selección, y una selección que tiene también una característica. He tratado de no repetir imágenes, salvo cuando sea estrictamente necesario por algún tipo de referencia. Entonces, aquí ustedes recuerdan en el conversatorio anterior sobre los impresionistas, decía que muchos de ellos, Degas fue una excepción a este asunto, muchos de ellos ven la pintura en el exterior como una pintura que debe convertirse en la forma de hacer pintura. Y tenemos aquí entonces una de las pocas salidas que hace Cézanne a el entorno, a las cercanías de París, en Pontoise, donde estaban otros de los pintores impresionistas. Y aquí vemos una característica o 2 características de lo que habíamos dicho hace un instante, y es cómo el color empieza a ganar un protagonismo total en la resolución de la pintura y la cuestión geométrica. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense ustedes el camino.
el camino que está en medio del cuadro es un camino recto. De tal manera que prácticamente lo que está sosteniendo aquí Cézanne es que la pintura se resuelve con formas geométricas básicas y de forma parecida el color va a servir de instancia para establecer la profundidad. Aquí no tenemos ninguna relación de perspectiva. O si la hay, no es la perspectiva que veíamos, incluso la perspectiva artificial que veíamos en alguna ocasión con respecto a Leonardo. Es decir, que la perspectiva atmosférica que hace que en la percepción de distancia uno pueda decir una cosa está más al fondo que la otra. Aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos es casi que una superimposición de los colores. Y en la medida en que los colores se sobreponen unos sobre otros, es que el ojo y la mirada, tanto del pintor como del observador, construyen un espacio. Y esa me parece que es una revolución en la historia del arte, en este caso lograda por Cézanne. Y es que hay otra manera de articular profundidad en un lienzo de características bidimensionales. En una tela de carácter bidimensional, pues habíamos visto con algunos de los pintores del Renacimiento y los holandeses que gracias a la perspectiva artificial es posible establecer una relación espacial de profundidad, pero no es la única manera. Decíamos que otra manera es la perspectiva atmosférica, que también fue propuesta y trabajada por Leonardo. Entonces, uno puede, con la disolución de los colores, establecer profundidad. Recuerdan ustedes, entonces, uno puede, en una perspectiva en la que el horizonte está muy al fondo, el aire, uno puede ver el aire en la pintura. Pero aquí no vemos eso. Aquí lo que vemos es una superposición de colores y lo que hace Cézanne, y lo vamos a ver en los cuadros que vienen, es justamente establecer que la superposición de colores nos puede dar la sensación de profundidad. Es, si quieren ustedes, para hablar en términos de la ilusión que produce la pintura, otra forma de ilusión. En este caso, una ilusión producida por, como decía, la superimposición de los colores. Están unos sobre otros. Eso con respecto al color. Y, por supuesto, las líneas. Si ustedes se dan cuenta, poco a poco el Cézanne va a establecer las líneas, los árboles, por ejemplo, las líneas de las casas están limitadas a las líneas fundamentales. ¿No? Esto lo vemos y lo vamos a ver con más claridad en otros cuadros más adelante, pero lo vemos, por ejemplo, en las ventanas de las casas. Son líneas que están apenas diseñadas para que el espectador tenga la impresión de que no es una pared plana, sino que efectivamente hay una ventana. Entonces, esta es otra manera de dar cuenta del mundo. Entonces, lo que aquí ocurre es que el lienzo no solo es un material de soporte para lo que se pinta, sino también es una especie de abstracción rectangular. Es algo así como un espacio concebido para concordar con la luz imaginada, que es la que nos ofrece el color. Volcada entonces la configuración triangular tan característica del arte, vemos en este caso no solamente la recta, sino los triángulos, los paralelos, lo que se imponen no es otra cosa, sí, es algo más allá de la óptica en términos científicos para ser una apreciación, en este caso cualitativa, de lo que podemos ver. Aquí, en este cuadro de 1877 titulado El Buffet, vemos entonces la presencia, otra vez, del color y la geometría. Aquí el interés de Degas es un interés geométrico en un paralelepípedo.
en términos geométricos. Lo mismo que el interés con los limones y el durazno o el albaricoque que está encima del mantel, es el problema del círculo. Y la botella es entonces el cilindro. Entonces, fíjense Claro. que con eso, y por supuesto, lo que decía a propósito de la perspectiva, en este caso, hecha a partir del color. Si nosotros aquí tratamos de establecer ortogonales en el sentido de la perspectiva clásica, como lo hacíamos en un conversatorio hace algunos meses, pues aquí nos frustramos. No es posible. Aquí la dimensión de profundidad está, por lo que veíamos, en la medida en que el blanco está sobreimpuesto al azul oscuro de la mesa. Y el blanco está entonces encima de lo que está del azul vidrioso de la copa o del rojo vidrioso de la botella. Y así por el estilo. Entonces, lo que vemos es cómo Cézanne, en este caso, no voy a... Cézanne tiene un número importantísimo de naturalezas muertas. No voy a hacer aquí unas referencias muy breves a este tipo de cuadros porque el interés es otro, pero sí me interesa destacar cómo en ese proceso de formación autodidacta el pintor aquí da, si quieren ustedes, con una forma de perspectiva. Fíjense también ustedes la forma como el buffet se ensambla, por decirlo de alguna manera, con la pared. Hay una sensación de profundidad establecida en algo que podría ser como una sombra, de tal manera que permite inferir una distancia entre el mueble y la pared. Pero es otra manera de hacerlo, es a partir de los colores. Otro retrato que tiene una diferencia frente a los otros retratos hechos por los pintores impresionistas. La mayoría de retratos de Degas son, en términos de Cézanne, son retratos en los que la expresividad emocional del retratado se debilita frente a lo que hacen otros pintores impresionistas. Mientras otros pintores impresionistas están interesados en capturar la expresión del retratado, el modo emocional en que se encuentra el retratado. En el caso de Cézanne, el interés es el interés geométrico por un lado y el interés por el color. Entonces, aquí tenemos Víctor Choquet, que es uno de los que le ayuda a Cézanne como mercader de arte. De hecho, Cézanne, pues, a diferencia de los otros pintores, en eso se parece un poco a Manet. Él tuvo un apoyo familiar importante y después, ya cuando se consolidó como pintor, pues ya pudo vender sus obras para dedicarse plenamente a la pintura. Entonces, no es como otros pintores impresionistas, por ejemplo, Renoir o Van Gogh, que tuvieron enormes dificultades existenciales para poder vivir de su pintura. Ese no fue el caso de Cézanne. ¿Recuerdan ustedes la casa de Jacques de Buffon? La casa que compra el padre. La foto de cómo está hoy la casa. Sí. Aquí tenemos una vista de la casa hacia la piscina. Y se hace más evidente lo que he estado mostrando a propósito de el interés geométrico y el interés por el color mismo. Aquí, fíjense que la casa que está del otro lado no es la casa de Cézanne. Es como si, pues yo no estaba en la casa, pero es desde la parte de adentro, la piscina y la casa del vecino, por decirlo de alguna manera.
está hacia afuera. La casa es lo que es de donde estaría pintando Cézanne. Pero he traído a colación esta pintura por el problema geométrico que estaba tratando de plantear antes. Fíjense que los reflejos casi que son una especie de reflejos arbitrarios, los que están en la piscina. Se resuelven a partir de las verticales de la casa. ¿Sí? En la parte inferior tenemos el reflejo en la piscina, pero no tenemos lo que debería estar aquí como parte del reflejo del resto del paisaje. Entonces, eso nos lleva a pensar que el interés de Cézanne es un interés diferente. Por un lado, establecer, en este caso, por ejemplo, a propósito del árbol. El árbol lo que interesa aquí es el cilindro del árbol. ¿Sí? Vamos a ver cómo a medida que el autor, el pintor se va consolidando con su arte, empieza a lograr una serie de estipulaciones geométricas que cada vez se hacen más patentes en el desarrollo de su arte. Esto lo podemos también ver en esta acuarela del Chateau de Meudon, donde vemos cómo es una, si se quiere, una especie de diseño arquitectónico en el que hay unas líneas verticales, horizontales y los triángulos y la presencia del color para establecer, en este caso, una relación de profundidad. Muy bien, en hacia 1880, pues encontramos que esa tendencia de Cézanne por mirar y pintar en términos arquitectónicos y a través del color, pues ya se desarrolla plenamente. Que eso es lo que vemos en este cuadro. En este cuadro lo que vemos es, si quieren, ustedes una orgía, pero del color. Eso lo vemos en los arbustos que hay en el plano de fondo. Ahí lo que hay son pinceladas por medio de las cuales el pintor logra no solo la profundidad, sino también la representación. Pero en este caso, la representación de los bañistas queda en el marco de un ejercicio que pues tiene que ver con la configuración de un espacio en el lienzo. Y quiero que reparen en una cuestión que va a ser interesante más adelante, y es el carácter cilíndrico de los árboles, pero también la forma como enmarcan el cuadro. Cézanne, a partir de esta época y prácticamente hasta su muerte, va a desarrollar este tema, que es el tema de los bañistas. Hay un número importantísimo, un número grande de cuadros dedicados a escenas de baño, como la que estamos viendo aquí, pero que tiene una característica también, y es la que les decía, los árboles hacen como una especie de arco, que algunos historiadores del arte han dicho, ese es como una especie de arco, una ojiva gótica, una especie de arco en forma de ojiva. Entonces, pero aquí me interesa es destacar cómo ese tropos, para decirlo con el término técnico adecuado, ese motivo se va a repetir una y otra vez en los cuadros que hace Cézanne. Entonces, aquí tenemos entonces ya clarísimo lo que había dicho, que rompe drásticamente con la tradición al establecer la perspectiva por medio del color solamente. No hay elementos para establecer la perspectiva, o mejor, la sensación de profundidad más allá de la superimposición de color. Aquí tenemos un par de fotos de la época. Tenemos a Cézanne a la izquierda y tenemos a Cézanne a la derecha con Pissarro, que era un poco mayor que él. Para recordar algo que habíamos olvidado la semana pasada a propósito de Degas.
había dicho que Degas era un pintor de interiores y Degas se mofaba mucho de los pintores que salían por los caminos con todo lienzo, óleos, etcétera, etcétera, por las calles o los caminos del campo a buscar escenas. Bien, Cézanne es entonces va a ser un pintor de exteriores y va a ser un pintor que entra en contacto con la naturaleza de la forma en que lo vamos a ver a continuación. Quiero aquí, en esa pintura de exteriores, en este caso la Bahía de Marsella, aquí, para quienes conozcan Marsella, aquí Marsella está al otro lado. Marsella está aquí al fondo. De hecho, encima de este cerro está una de las iglesias que es Santa María de la Garde, que es una iglesia hecha por marineros. Desde la Edad Media, Marsella es uno de los puertos más importantes de Francia y la toma está vista desde un pueblito que Cézanne quería mucho, que era L'Estaque. Y fíjense lo que dice el propio Cézanne respecto de lo que he venido diciendo a propósito de la cuestión geométrica y de la presencia del color. Y dice, esta pintura es como jugar una carta. Los tejados rojos sobre el mar azul. El sol es tan espectacular por aquí que me parece como si los objetos no solo se perfilaran en blanco y negro, sino en azul, rojo, café y violeta. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un ejercicio en el que ya el propósito no es el propósito de la imitación de la naturaleza, como es la teoría estética clásica desde Aristóteles. Desde Aristóteles, el término clásico en griego es la mímesis. Mímesis en griego quiere decir imitación. Y Aristóteles decía que, Platón, por supuesto, también decía la tarea del artista es imitar la naturaleza. Eso en el siglo XIX empieza a resquebrajarse notoriamente con el aporte de los impresionistas, pero en particular con Cézanne y por supuesto con todo el siglo XX. Entonces, lo que va a decir Cézanne es que el arte prácticamente no tiene nada que envidiarle a la naturaleza. El arte va de manera paralela a la naturaleza, si pudiéramos formularlo de esa manera. En otras palabras, el arte tiene otras reglas que no son necesariamente las reglas de la naturaleza. Eso entonces hace que el artista o la genialidad del artista, si quieren ustedes, tenga que entenderse de otra manera, porque no es entonces la capacidad de representar algo por la vía de la imitación, sino representarlo en términos de establecer una semántica y una sintaxis propia. Y aquí la semántica y la sintaxis está no por lo que se está representando, sino por los elementos que, como he mencionado, son el color y las formas geométricas. Entonces, y eso lo va a decir el mismo Cézanne en otro texto que posiblemente aparezca más adelante, dice algo así como por medio de las palabras nosotros podemos comunicarnos y representar cosas. Cuando nosotros, por decir algo, yo uso la palabra mar, eh, con mar me puedo referir al mar de una pintura o al mar Egeo o al mar Atlántico. Pero mar no es la representación ideal. Mar es una convención. Mar es la palabra que tiene la lengua española para hablar de ese objeto que está, en este caso, en la bahía de Marsella. Mar no, es una convención como lo es sí o lo es sí en inglés o mer en francés o lo que sea en ruso o en chino. Y lo que va a decir Cézanne es que el artista prácticamente tiene como la obligación de encontrar una especie de convención para poder hacer no una representación de lo que está viendo, sino una representación que vaya en paralelo con la naturaleza.
Y esa pues es una posición muy interesante. Ahora, aquí vamos a ver a continuación que todavía algunas personas pueden sentir algún tipo de añoranza por decir, mire, aquí está la foto de Lestat. Y hay un parecido entre, en el caso de esta pintura, Lestat y los techos rojos, ¿no? Pero me parece que en términos de la comprensión estética, pues por supuesto uno puede decir, mire lo genial que fue Cézanne en poder dar cuenta del pueblito del Estac, más o menos incluso como se ve hoy. Pero aquí el punto es otro. El punto es cómo el artista no está imitando la naturaleza. El artista está proponiendo otra, si quieren ustedes, una segunda naturaleza. Una segunda naturaleza en la que, como dice Renoir aquí, su amigo Cézanne, Cézanne lo que hace es poner 3 pizcas de color en el lienzo y todo cuadra a la perfección. Por supuesto, esta también es una simplificación por parte de Renoir, entre otras porque Cézanne era una persona que, si bien salía, como mostrábamos aquí en este retrato, prácticamente todos los días a merodear por los caminos de las cercanías de Aix-en-Provence, salía todos los días a pintar al exterior, se demoraba mucho en concebir el cuadro. De hecho, toda la tarea de concepción del cuadro es una tarea que le tomaba a Cézanne muchísimo tiempo. Pero bueno, es una manera de expresar lo que dice aquí Renoir, diciendo, pone 3 pizcas de color en el lienzo y todo cuadra a la perfección. Pero aquí quería hacer la referencia a que lo que hace el artista es mucho más que solo dar cuenta de lo que tiene enfrente. Lo que hace el artista es, como veíamos aquí, prácticamente hacer un segundo mundo. Y eso es uno de los aportes centrales de Cézanne a la historia del arte. Bueno, con esto llegamos a otro tema. Yo voy a hablar en lo que me queda de 2 temas centrales. Y con eso, honrar el título de la conferencia de hoy a propósito de la Provence y su dimensión telúrica. Es bien conocido, yo creo que no, para ustedes no es desconocido la cantidad de cuadros que Cézanne le dedica a la montaña de Santa Victoria. En este caso, con la vista de Aix-en-Provence, este viaducto, pues aquí también tenemos la posibilidad de mostrar algunas fotos sobre la montaña de Santa Victoire. Y de hecho, más adelante vienen algunas, pero lo que, por eso veía el interés de Cézanne para estar enfrente de la naturaleza no es otro sino el que la naturaleza es para Cézanne la única fuente de permanencia. Eso resulta muy interesante porque en una época en la que prácticamente el ejercicio de la pintura tenía que ver con la captura de lo instantáneo, y allí la fotografía, pues por supuesto, tiene una cuestión muy particular. Aquí es otra la tensión. El deseo de Cézanne es más bien poder capturar lo que no cambia. Y si cambia, entonces poder documentar las apariencias de lo que cambia. ¿Sí? ¿Me entienden esa tensión? Entonces, por un lado, dice, ¿por qué es importante salir a pintar afuera? Porque cuando uno pinta la naturaleza, uno pinta lo que no cambia. En este caso, pues la montaña. O el paisaje es un paisaje que no cambia, por lo menos en un tiempo mucho más largo de lo que sí cambia un bañista que está en el río o una fruta en una naturaleza muerta. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales, incluso según el mismo Cézanne, deja de pintar el mar. Porque el mar,
aun cuando es una parte de la naturaleza, no es sino variación pura. Mm, Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la montaña como tal. Y eso fue lo que me dio a mi pie para hablar de lo telúrico. Es decir, la importancia de la tierra, entendida aquí como elemento de la permanencia. Los otros dos elementos o tres elementos que no son permanentes, por supuesto, son el aire, el agua y el fuego. Y ujú. posiblemente lo que vayamos a ver con Monet en la última charla de este ciclo es cómo Monet estaba interesado justamente en lo contrario de Cézanne, es decir, en la variabilidad del fuego. No hay nada más variable que una hoguera. Las llamas de una hoguera están cambiando permanentemente. Las modificaciones dinámicas que tiene el fuego, pues no son las que tiene la tierra. En el caso, por ejemplo, de una montaña. Por supuesto que una montaña también cambia, pero en millones de años. Y esa va a ser una cuestión que Cézanne tenía también como preocupación. Cézanne tenía entre sus amigos, pues no solamente la amistad con Solá, que les decía, por supuesto, es uno de los escritores más importantes de Francia en el siglo XIX, sino que tenía amistad con físicos y geólogos. Y más adelante saldrá alguna que otra referencia a este aspecto. Fíjense, entonces, aquí tenemos otra perspectiva de la montaña de Santa Victoria, en este caso con el pino grande, que ustedes ven. Yo les decía que los árboles van a ser fundamentales en el ejercicio pictórico de Cézanne. Y aquí entonces tenemos la expresión propia del mismo Cézanne a propósito de lo que veníamos diciendo antes, cuando afirma que el arte tiene una armonía que corre paralela a la de la naturaleza. Y ahí es donde claramente ya se distingue de toda esa tradición occidental que viene desde Platón y Aristóteles a propósito de la imitación, de la mímesis. El arte no es imitación de la naturaleza, sino que el arte corre de manera paralela a la naturaleza. En otras palabras, es una segunda naturaleza que por supuesto es necesario ver con otros ojos. Aquí tienen entonces la fotografía. Y pues hay guías turísticas que hacen, la guía consiste en pararse en los sitios desde los cuales Cézanne podría haber pintado los cuadros y cosas por el estilo. Pero mi invitación con este asunto es a ver también cómo el interés del pintor es mucho más profundo que solo dar cuenta de lo que tiene enfrente de los ojos, como lo puede hacer la máquina fotográfica, gracias a que hoy en día pues estos paisajes todavía se conservan más o menos similares a como eran en la época del pintor hace 100, 150 años. Entonces, otro punto a propósito de esa formación autodidáctica, autodidáctica del pintor, dice lo siguiente, y muestra aquí la atención de un pintor que prácticamente siempre está con la idea de que le hace falta algo. Cuando dice, la vejez y mi salud deteriorada me confirman ahora que el sueño del arte que he buscado toda mi vida nunca será verdadero. En otras palabras, y esa es una explicación del por qué recurre una y otra vez a unos objetos muy característicos, como puede ser la montaña de Saint Victoire, que se erige de una forma muy bella en este paisaje de la Provence, en el sur francés, pues constituye un reto inacabado, un reto al que se vuelve una y otra vez y que en cada manifestación artística, no solamente hay una puesta en escena, como la podemos ver en cada uno de estos lienzos, sino, como dice él también, un ejercicio inacabado. De hecho, muchas de las pinturas de Cézanne tienen la característica de parecer lienzos que son incompletos.
Entonces, aquí tenemos la foto y aquí tenemos lo que les decía a propósito de las guías turísticas. La necesidad entonces de complementar, como lo estamos haciendo, espero en este conversatorio, de ir un poco más en profundidad y ver que el problema estético es otro que está por debajo, es otro que está dentro de lo que aquí es posible determinar. Bien, pues así como Cézanne tuvo una enorme admiración por el veronés, por el Greco, como lo veíamos antes, tenemos también una gran admiración, en este caso por un pintor del siglo XVII, que es Nicolas Poussin, francés, y donde tenemos un cuadro de naturaleza, donde, pues fíjense ustedes, hay otra concepción. En este caso es una muestra de lo que podríamos denominar la perspectiva atmosférica. Gracias a la configuración que da Poussin, en este caso del aire, es posible ver la magnitud de la montaña, la bahía al fondo y relegado a la parte inferior en el centro, San Juan, en la isla de Patmos. Entonces, dice Cézanne lo siguiente, que es la oportunidad para entender esta frase un poco críptica. La tarea del pintor es rehacer a Poussin desde la naturaleza, que esa es un poco en la interpretación que quiero proponer de esta difícil cita, es lo que estaba sugiriendo acá, y es que para Cézanne el arte va de manera paralela a la naturaleza. Entonces, alguien que quiera lograr pintar, pues sí, puede pintar lo que hace Poussin, pero desde la naturaleza. Es decir, desde la naturaleza, no de lo que está viendo, como de la montaña de Saint-Victoire, sino desde eh, la naturaleza del arte mismo, como segunda naturaleza. También encontramos en este caso la montaña de Santa Victoire en femenino, otra vez en este caso cambiando la técnica, que es la técnica de la acuarela, pero siguiendo un poco los mismos parámetros. Y dice lo siguiente, Cézanne, es muy interesante en este conversatorio la gran cantidad de citas que hay, en este caso, a propósito de Cézanne, pues él escribía a sus amigos con mucha frecuencia y muchas de sus cartas se conservan, pero hay otra obra también muy interesante que me ha servido como consulta, que es un amigo de él, Joachim Gachet, escribió hacia 1925, poco después, unos 15 años después de la muerte de Cézanne, un libro sobre lo que él denomina sus conversaciones con Cézanne. Donde prácticamente este señor iba tomando nota de lo que Cézanne iba diciendo cuando estaba pintando. Y fue de las pocas personas a las cuales Cézanne, durante un lapso de unos 4 o 5 años, le permitió acompañarlo. Por lo general, Cézanne iba solo a pintar. En algunas ocasiones, como la de la foto con Pissarro, pues iba acompañado con otro pintor, pero casi siempre solo. Pues bien, lo que dice Cézanne a propósito de todos estos cuadros, dice lo siguiente, siguiendo también esa idea expuesta anteriormente de la paralelidad entre naturaleza y arte. Mis lienzos y el paisaje están por fuera de mí. Ojo, mientras los unos, es decir, mis lienzos, son caóticos, son pasajeros, son confusos, no tienen lógica y carecen de una coherencia racional, el otro, es decir, el paisaje, es permanente, clasificable, hace parte del mundo, del teatro, de las ideas, de su individualidad. Entonces, fíjense que en este caso, salir a pintar por fuera es un imperativo, no es una moda. Salir a pintar por fuera es la oportunidad de poder capturar
esa dimensión de lo permanente en la naturaleza. Pero ustedes dicen, bueno, pero si fuera lo permanente, ¿por qué no? ¿Por qué todos los cuadros son diferentes? En este caso, por ejemplo, de la montaña de Santa Victoria. Porque en últimas también la misma naturaleza en su permanencia cambia. Y eso lo hace a través de las apariencias. Continúa diciendo algo, y fíjense ustedes aquí lo que habíamos mencionado antes sobre el color. Dice, en las gloriosas tierras clásicas, en la Provence, en Grecia y en Italia, la luz tiene una cualidad espiritual. Es interesante anotar la gente del mediodía francés en esta zona de la Provence es muy consciente incluso hasta el día de hoy de una cultura que se remonta hasta antes de los romanos, los occitanos. Incluso hay un dialecto del francés que es algo así como el occitano, que es una lengua un poco parecida, no parecida, diferente al vasco, pero que parecida en el sentido de la antigüedad. Hay en la Provence la idea de que allí había seres humanos desde antes de la cultura clásica. Y de eso son muy conscientes los franceses originarios de esta zona de Francia, los galos. Los galos que pueden uno ver también en Asterix y Obelix. Esa presencia de los galos en Asterix y Obelix hace es recordar que los galos son tan importantes como los romanos. Y aquí lo que está diciendo Cézanne es que la Provence no tiene nada que envidiarle a Grecia y a Italia. ¿Por qué? La luz, dice, tiene una cualidad espiritual y el paisaje es como una sonrisa que me rodea con inteligencia aguda. La delicadeza de la atmósfera está unida entonces con la delicadeza de nuestras cualidades mentales. Y aquí viene a continuación una de las frases más citadas sobre Cézanne. Es muy interesante recordarla. Dice, el color es el lugar donde nuestro cerebro y el mundo se encuentran. Esta cita a mí me parece maravillosa porque muchos de los autores, en este caso en filosofía, sostienen que el color no es sino una especie de producción subjetiva que hace nuestro cerebro. Si ustedes, por ejemplo, oyen a Rodolfo Ginás en sus conferencias sobre neurofisiología y siendo, por supuesto, él uno de los expertos más grandes en el área de conocimiento del cerebro en el mundo, la forma como los neurólogos ven lo que hace el cerebro es prácticamente como una especie de producción de ilusiones subjetivas y una de las más importantes es el color. Entonces, para personas como Ginás, y en esto no solo Ginás, sino prácticamente buena parte de la neurofisiología contemporánea, el color no es sino un asunto que produce nuestro cerebro en términos de pura subjetividad. Y aquí Cézanne está haciendo alusión a una dimensión del color en términos no realistas, no está diciendo el color está en el mundo, sino, ojo, el color está en el intersticio. Y esa a mí me parece que es una reflexión de una riqueza filosófica impresionante, porque no es decir, el color es una cosa que produce nuestro cerebro, lo cual parcialmente es cierto, pero filosóficamente, pues eso tiene una consecuencia muy complicada y es que prácticamente tenemos que decir que lo que vemos son prácticamente todas ilusiones. Y eso filosóficamente pues va tan en contra del sentido común que no puede ser cierto. Ahora, muchos de estos pensadores dicen, lo que ha hecho la ciencia es desmontarnos de las ilusiones. Recuerden ustedes, pues antes se creía que la Tierra era plana y que era el centro del universo y que hoy en día sabemos que no es así. Por lo tanto, creer que la Tierra es plana o que es el centro del universo es una ilusión.
Pero acá estamos hablando de otro problema que puede ser parecido, pero que es en otra dimensión tremendamente diferente. Porque aquí lo que está sugiriendo Cézanne es que el color es una especie como de concepto bisagra. Es un concepto que está, como vemos aquí, en el intersticio entre el cerebro y el mundo. Y esa cuestión me parece que vale la pena explorarla filosófica y científicamente. Si ustedes se han dado cuenta en estos conversatorios, a mí me llama muchísimo la atención ver cómo el mundo del arte y el mundo de la ciencia tienen unos puntos de contacto de un tremendo interés. Y ustedes han visto los lugares en los que yo he hecho énfasis en esa característica. Porque muy a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la gran mayoría, muchos intelectuales, muchos filósofos y artistas consideran que ciencia y arte son como dos ramas de la cultura que no tienen nada que ver entre sí. Y en eso pues yo me considero más como un hombre del Renacimiento, por decirlo con la mayor humildad posible, y es que la ciencia y el arte, aspirando a cosas tremendamente distintas, tienen unos vasos de comunicación que vale la pena explorar. Y aquí encontramos uno, y es el de pensar en la naturaleza del color en unos términos diferentes a como lo hace un científico como el neurofisiólogo. ¿Sí? Aquí tenemos otro cuadro sobre otro artista sobre el que Cézanne manifestaba una gran admiración a propósito de lo que mencionábamos sobre la perspectiva atmosférica. Vemos en el primer plano es el juicio de París. Ahí están las tres diosas y está París. No puedo detenerme mucho en el análisis de este cuadro, simplemente lo traía a colación para que vean la diferencia y el diálogo. Otro cuadro de la montaña de Santa Victoria. Y así como habíamos hablado antes de la importancia de lo permanente de la naturaleza, ojo, también Cézanne es consciente de que la naturaleza es siempre la misma, pero su apariencia siempre está cambiando. Es entonces nuestra tarea como artistas expresar la emoción de la permanencia de la naturaleza junto con los elementos y la apariencia de todos sus cambios. La pintura tiene que darnos el sabor de la eternidad de la naturaleza. Entonces, es otra vez el punto que mencionábamos antes a propósito de esa paralelidad entre arte y naturaleza. Y en este caso también lo que veíamos a propósito de la profundidad, que no es como en este cuadro, a partir de la profundidad que se percibe en la atmósfera. Aquí la perspectiva, sabemos que los montes del fondo están más lejos porque hay aire entre ellos, hay atmósfera entre ellos. Aquí no, aquí lo que tenemos es que hay una superimposición de colores. Y en virtud de eso es que decimos, al fondo hay una montaña y antes está el castillo. ¿Sí? Y antes están los árboles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. La montaña, entonces, se transforma con una noción de profundidad expresada en términos de pinceladas verticales que se amontonan hacia la línea de horizonte. Y encontramos entonces aquí una recomendación que le daba Cézanne a los pintores jóvenes. Y les decía, si usted quiere pintar bien, llegue hasta lo más alto de lo que tiene enfrente y después sí, dedíquese a pintar. En otras palabras, parta de la montaña y véngase hasta el piso de las cercanías del pueblito de Aix-en-Provence. ¿Sí?
Igual, aquí también lo que, a propósito de las pinceladas verticales que se amontonan hacia la línea del horizonte, es interesante ver la montaña también en términos geométricos. ¿Y cuál es la forma que hemos visto en todas las pinturas de esta montaña? La forma del triángulo. Sí. Entonces, es como si el triángulo se hubiera vuelto aquí lo más importante, y los colores. Ujú. No, pues la montaña también, pero además de eso, es la triangularidad y la coloridad, si me permiten la expresión, de lo que es posible sacar en esa segunda naturaleza puesta en el lienzo. Bien, este es un cuadro que escogí dado el triunfo de Biden en la semana pasada. Es uno de los cuadros que está en la Casa Blanca y es también la montaña de Santa Victoria vista desde Gardán, un pueblo que está más arriba, Ujú. donde pues prácticamente reafirmamos lo que hemos dicho hasta ahora sobre los colores y sobre las formas geométricas. Dice algo que ya habíamos dicho antes: para pintar un paisaje bien, necesito descubrir su estructura geológica. Descubrir su estructura geológica en lo que dice Cézanne en estas conversaciones con Joachim Gasquet. Gasquet, mientras Cézanne pintaba, Gasquet tomaba notas y de esas notas después sacó un libro. Entonces decía que pues iba hablando, Cézanne iba hablando prácticamente de lo que se le iba ocurriendo, de lo que iba pensando. Dice, pues prácticamente aquí necesito llegar hasta el origen de la Tierra, saber cómo fue que se unieron los primeros átomos. Esas son palabras casi textuales de lo que dice Cézanne en esa recopilación de datos que hace Gasquet a propósito de esas excursiones por los alrededores de la montaña de Santa Victoria en la Provence. Y aquí tenemos un ejercicio parecido. No sé si alcanzan a identificar qué mapa es este. Estados Unidos. Tenemos Pareciera. entonces un cuadro de Jasper John que en cierta medida recoge la enseñanza de Cézanne casi que 80 años después, 80, 90 años después. Y es aquí la intención de Jasper John no es pintar un mapa, sino pintar el mapa. En otras palabras, normalmente en los mapas el azul está reservado para el mar. Ujú. Aquí no, aquí tal vez California o no, Nevada, ahí se alcanzan a ver un poquito las letras. Nevada, que es un estado tremendamente desértico, aparece en azul. ¿Por qué? Ujú. Porque el interés del pintor es un interés, si quieren ustedes, por el color como tal. El problema de Jasper John, al igual que Cézanne con la montaña de Santa Victoria, no es la montaña, que eso es lo que a veces pues confunde y pues le da gran negocio a las empresas de viajes turísticos. Pues sí, en primera instancia, pues pasear a los turistas en la cercanía de la Provence y decir, por aquí caminó Cézanne y desde aquí hizo la perspectiva de tal cuadro, eso es bonito, pero me parece mucho más interesante mostrar que si uno profundiza más, lo que hay es un problema, si se quiere, con la naturaleza del color y cómo el color permite lo que estamos viendo acá. Un mapa, pero que no es, por supuesto, un mapa para orientarse. Pues acá está el estado de Washington y no sé si exacta Oregon, está Montana, y pues aquí la preocupación no es si las fronteras de estos estados son como son en realidad, sino si se puede hacer un contraste entre el rojo y el amarillo para separar dos manchas
puestas en el lienzo. Entonces, me parece que aquí, así como hemos visto que Cézanne se nutre de los pintores clásicos, me parece que también es posible mostrar cómo los pintores posteriores se nutren de Cézanne. Y varios historiadores del arte han sostenido eso. Dicen algo así como lo siguiente, que Cézanne es como el puente, en inglés se utiliza, es el puente entre el siglo XIX y el siglo XX. En español, más que puente, usamos la palabra bisagra. Cézanne es la bisagra entre la pintura del siglo XIX y lo que va a venir en el siglo XX. De hecho, dos autores a los que vamos a mencionar en lo que nos resta, que son Picasso y Braque. Picasso decía que Cézanne había sido el padre de todos ellos. Ya lo vamos a ver por qué. Aquí empezamos a ver también que poco a poco, no es el primer caso, pero sí ya lo hemos visto, no lo había dicho, poco a poco se va diluyendo el problema de la cosa representada para convertirse simplemente en el pretexto mismo de la representación. Que eso va a ser en lo que trabajan los artistas del siglo XX. Como Picasso o como Braque. El problema de ellos ya no es dar cuenta de una casa, sino cómo la estructura de la representación de una casa permite pintarla, por ejemplo, como está pintada aquí. Y eso se corrobora con la cita del mismo Cézanne cuando dice: no pienso en nada cuando pinto, veo colores, me esfuerzo por ponerlos en el lienzo tal como los veo. Se ajustan como si eligieran cualquier sendero viejo. Algunas veces eso hace la pintura. Ojo, soy un animal sin cerebro. Estoy muy contento si solo puedo ser eso. En otras palabras, es prácticamente, y aquí hay un ejercicio muy interesante a propósito del pintar en el exterior, que tiene que ver con el ejercicio mismo de la corporalidad. De hecho, Paul Valéry decía que el pintor lleva su cuerpo con él. Y aunque eso pareciera como algo obvio, pues me parece que no lo es tanto si nosotros hacemos un análisis de ese pensamiento y decimos algo así como lo siguiente, que la mirada es ante todo una cuestión táctil. Yo veo en la medida en que me puedo mover. Por eso es que yo distingo. Por eso es que cuando caminamos, nosotros lo que estamos haciendo es como una especie de recomposición táctil del suelo sobre el que vamos caminando. Por eso es que nos molesta tanto cuando creíamos haber visto una losa, la pisamos y resulta que estaba más arriba o más abajo y nos trastabillamos. Entonces, aquí en la pintura, lo que vemos es que el pintor dice prácticamente: yo lo que necesito es no pensar demasiado. Necesito es prácticamente que mi cuerpo asuma la tarea de pintar. Y pintar aquí es una coordinación entre ojos y manos. Y si se quiere, para ponerlo en términos de lo anterior, es de la alcanzabilidad. Yo puedo pintar hasta donde yo puedo mirar, ¿sí? Y eso puede ser la montaña o el cielo. Y lo que hacen mis ojos es en función de cómo yo me puedo mover, cómo mis manos y mis pies me ayudan para que mis ojos puedan ver lo que es posible después poner en el lienzo sin demasiado pensamiento que se le anexe. Simplemente es la tarea del movimiento del cuerpo a través de las manos y de los ojos. Y por eso es que es importante salir a pintar al exterior, porque en la medida en que el artista camina, lo que está haciendo es calibrando distancias. Cuando el artista, por ejemplo, escoge poner su paleta en un determinado punto de vista, no es para tener desde allí una vista fija,
simplemente es para decir, aquí está el lugar donde yo puedo alcanzar, en este caso, por ejemplo, la montaña de Santa Victoria, y cómo me puedo devolver con la mirada, ya no necesariamente con el tacto, pero de una manera táctil hasta el punto de vista donde estoy ubicado. No sé si eso suene muy sofisticado, pero piénsenlo de la siguiente manera. ¿Cuál es la ayuda de un ciego? El bastón. Y ese es un tema filosófico que viene también desde la antigüedad. Prácticamente desde la antigüedad es clarísimo que el ojo es una manera, es un bastón muy sofisticado. Por eso el ciego que no tiene ojos se ayuda del bastón, porque es una especie de ayuda táctil de lo que no pueden hacer sus ojos. Pero el ojo, y por eso el ejemplo de la caminada es tan ilustrativo, porque cuando yo detecto que me tropiezo, es porque mis ojos tocaron mal la tierra, por decirlo figuradamente. En otras palabras, la comunicación entre mis ojos y mi cuerpo a través de los pies falló. Entonces, me parece que Cézanne es muy consciente de esa dimensión de la corporalidad y por ello la necesidad de salir al exterior, porque saliendo al exterior es una de las maneras que hay para establecer lo que he denominado ese yo puedo ir hasta allá. Yo puedo ir hasta la montaña de Santa Victoria, no necesito subir a la punta, simplemente mis ojos pueden hacer la tarea de caminarla, pueden hacer la tarea de palparla. Les decía entonces, aquí tenemos de Braque, uno de los pintores del cubismo, menos conocido que Picasso, que también afirmaba que Cézanne era uno de sus maestros en el viaducto del Estac, antes de llegar a Marsella en tren. La naturaleza. Aquí recogemos entonces una cita en la que Cézanne manifiesta algo de lo que ya hemos dicho. La naturaleza no está en la superficie, está en la profundidad. Los colores son la expresión de la profundidad en esa superficie. Se levantan de las raíces de la tierra, son su vida, la vida de las ideas. Dibujar, por otra parte, es una completa abstracción. Y por eso es lo que decía antes, que la tarea del dibujo o de la pintura no es imitar a la naturaleza, es abstraer. En este caso aquí tenemos una tremenda abstracción de la montaña de Santa Victoria, de modo que nunca se puede separar del color. Esto sería como intentar pensar sin palabras, usando solo figuras y símbolos. Dibujar es como el álgebra, una forma de escritura manual. Tan pronto como la vida empieza a respirar allí dentro y se ocupa de sensaciones, entonces adquiere color. Que eso refuerza un poco lo que decía hace unos minutos a propósito de que no es como afirmaba Renoir, poner unos 3 pizcas de color y ya está perfecto. No, el cuadro necesita un análisis muy, muy delicado, muy profundo, múltiples bocetos y en el caso de Cézanne, la permanente idea de que el trabajo no es completo, de que es perfectible uno y otra vez. Bien, aquí voy a cambiar de chip y les decía que tenía 2 temas. El tema telúrico de pues la relación de Cézanne con la Provence, en particular con la montaña de Santa Victoria, pero también hay otro tema y es el tema del cuerpo humano manifestado en la escena de los bañistas. Les decía al comienzo que esta no es una preocupación geométrica, tampoco es una preocupación emocional, aun cuando por supuesto hay ciertas características anatómicas, perdón, creo haber dicho mal, el problema aquí es una preocupación geométrica, no es una preocupación anatómica.
Por supuesto que hay rasgos que permiten la identificación anatómica. Entonces uno puede decir, aquí están las piernas, los brazos, el pecho, etcétera, etcétera. Tampoco es una pintura de la emoción. Es, como les decía, la pintura en su dimensión geométrica. Y eso es lo que le va a interesar a Cézanne. Si de paso se captan ciertas cuestiones anatómicas o ciertas cuestiones adicionales, eso viene, dijéramos, dado por default, pero no es lo fundamental, sino lo fundamental es el problema geométrico. Y prueba de ello es una cuestión muy interesante, que es la que voy a mostrar a continuación, y es que esta pintura se hizo con base en una fotografía, no se hizo con base en el modelo. Y con otra característica tecnológica que tiene que ver con el compañero de Kodak. En 1884, el compañero de Kodak es George Eastman, desarrolló un método para fotografiar sobre una película, abandonando las placas de vidrio. Ustedes saben, en la primera etapa de la fotografía se hacía sobre placas de vidrio y muchas de las fotos tienen de esa época de 1884 para atrás, es que son fotos en vidrio. Pero también estas fotos tenían un problema y es que requerían materiales tóxicos. Entonces, la revolución de Eastman y con el amigo Kodak es que hicieron universal la fotografía. Y esto pues tuvo la consecuencia de que pues se hizo muy común entre los pintores, primero con Cézanne y luego con Picasso, para usarlas como motivo de trabajo pictórico. Y aquí tenemos, eh, bien, tenía otra, pero no importa, vuelvo, esto lo hago para hacer una abrebocas a lo que viene en la próxima charla sobre Van Gogh, a propósito de la vida campesina, pero en el caso de Cézanne, de estos jugadores de cartas, sobre los cuales también hay múltiples versiones previas, como 4 o 5, este es un cuadro donde pues volvemos otra vez a la cuestión geométrica. Y dice Cézanne, todo en la naturaleza está modelado según la esfera, el cilindro y el cono. El cono lo vemos clarísimo en el sombrero del señor de la izquierda. Lo vemos el cilindro en la botella y lo vemos, vemos que aquí el problema otra vez es el de la estructura geométrica. Y por eso es que estas figuras aquí prácticamente adquieren como una especie de, si se quiere, mansedumbre, de estabilidad muy parecida a la de la escultura clásica, ¿no? Si hay emociones, son emociones muy internas de los dos personajes que están jugando cartas, especialmente el de la derecha. Y este era el cuadro que quería mostrar a propósito del desnudo de Picasso, que también pues está en concordancia con lo que veíamos de Cézanne en el bañista. Entonces, les decía que Cézanne en este segundo énfasis, este segundo tema a propósito de los desnudos, pues desarrolla varios cuadros sobre este tema de los bañistas, donde la preocupación es la preocupación geométrica. Y otra característica que no sé, quiero que reparen en las líneas del perfil para lo que quiero mostrar ahora. Y quiero que me ayuden a ver a qué tipo de líneas se parecen. Las líneas que estamos viendo aquí, ¿se parecen a las de arriba o se parecen a las de abajo? A las de abajo. A las de abajo. Pues parecían las de arriba. Yo creería que son más como las de arriba.
¿O no? Sí, Sí, son Sí, más, pero con seguridad, sí, si yo los a mí me invitara, parecen. si yo los invitara a decir qué tipo de adjetivo emocional pueden conectar con la línea de arriba o la de abajo, ¿qué adjetivo usarían? Me refiero al uso de un adjetivo de afecto. Por Mm, ejemplo, el suavidad, adjetivo amable. ¿Ustedes ujú, pensarían que las líneas de abajo son para decir amable? no, no, Claramente no. tal vez no, no. O agresivo sí. serían las de abajo. Eh, Sí. entonces, lo que quiero mostrar aquí es una cuestión bien interesante también sobre ese ejercicio que decía yo de vasos comunicantes entre arte y ciencia. Y aquí me parece que hay una oportunidad muy bonita de mostrar esa, eh, esa solución de continuidad. Y es que más o menos hacia 1920, un par de psicólogos se dieron a la tarea de hacer la pregunta que realicé hace un instante. Y aquí ponen estas líneas y le piden al público, sujetos, diga la línea, con qué adjetivo emocional asocia usted las líneas de arriba y asocia usted las líneas de abajo. Entonces, esto fue lo que encontraron. Sí, Las líneas de arriba son líneas en las que uno diría lisas, delicadas, tranquilas. Las que siguen, líneas fluidas, sueltas, rápidas. Las del tercer nivel son líneas duras, severas, molestas, ásperas. Las líneas que siguen, agitado, lo inquieto, lo perturbado. Y las últimas, lo fuerte, lo intenso. Eh, las primeras que olvidé mencionar, entonces son lo amable, lo dulce, lo suave, lo ligero. Entonces, la pregunta que haría a continuación es que aquí, ¿qué adjetivo podemos usar? En las primeras, Claro, en la primera pareciera como si Cézanne, por supuesto sin saberlo, pero sabiéndolo de otra manera en esa idea de equiparar el arte con la naturaleza. Cézanne lo que nos está mostrando es que aquí las líneas, en este caso las líneas del cuerpo humano, permiten, si quieren ustedes, una adjetivación que fluye sin demasiado ejercicio mental. En otras ujú, palabras, es como si aquí nosotros nos encontramos con una escena, alguien diría que es una escena agresiva. no, 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 no. y esta Transmite tampoco. tranquilidad. Es una escena amable, es una Ajá, escena, ujú, ¿sí me entiendes? Es una escena que tiene que ver con lo de sí, arriba, con lo amable, lo dulce, lo delicada. suave, lo ligero, ujú, lo delicado, lo sí. tranquilo. Eh, entonces, Eh, pues ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es que conecta eso con Cézanne? Lo que quiero mencionar es justamente que hay desde la experiencia misma de la obra artística, de lo que es capaz de pensar el pintor, me parece que pues está recurriendo como a una especie, si se quiere, de noción biológica que tiene que ver con las configuraciones, en este caso, por ejemplo, de las líneas de perfil. Y las líneas de perfil pueden ser pintadas como lo hace Cézanne aquí, que son líneas amables, lisas, que invitan al acercamiento y no al retirarse, que pues manifiestan algo que va implícito, si quieren, en la estructura misma de las líneas. Entonces, lo que quiero sostener con esto es que aquí prácticamente el pintor está apelando a nuestras formas de ser psicológicas. Por supuesto, eh,
Pues cuando nosotros pasamos al nivel de los adjetivos afectivos, como está ahí en ese trabajo de estos psicólogos de hace 100 años, pues hay otras cosas que se pueden definir. Pero lo que sí me parece interesante es ver cómo una persona, casi que cualquier espectador, puede interpretar este cuadro en estos términos. ¿Sí? Ujú. Aquí, ¿cómo son las líneas? ¿Son amables? Más rectas. Claro. ¿Pero son amables? Me Sí, parece un poco que más no. agresivas. Son Como la unas, segunda está el... son unas líneas. Fíjense las líneas de las narices o de los brazos o de las piernas. Son unas líneas que están más como de la mitad para abajo. Sí, como, Ujú. ¿Sí? Sí, como la penúltima. Claro. sí, como la penúltima. Como la Entonces, penúltima. y fíjense que eso en cierta manera corresponde con lo que la pintura nos quiere transmitir. El cuadro que se conoce como Las Señoritas de Aviñón, no es porque sea de Aviñón el cuadro y por eso he puesto ahí, es de la calle de Aviñón en Barcelona. Pero el punto que me llama mucho la atención, y creo que aquí tenemos un caso también de diálogo directo, en este caso entre Picasso y Cézanne, es justamente sobre la diferencia que tiene el contorno que hace cada uno de los pintores. Mientras que aquí los adjetivos afectivos fluyen como lo acabamos de mostrar, a propósito de lo amable, dulce, suave, ligero, liso, delicado, y esto no necesita prácticamente de un ejercicio filosófico, sino que simplemente fluye. También en el otro caso encontramos la tensión contraria. Y esa fue la reacción que suscitó este cuadro cuando fue visto por primera vez. Fíjense, por ejemplo, las líneas de la fruta. Las líneas de la fruta son unas líneas cargadas de cierta agresividad, si se quiere. Sí, Es decir, la sí, sí. patilla parece un cuchillo. Sí, ¿Patilla la conocen así en Argentina? sí, sí. La Sí. misma estructura de las telas es una estructura que no es la de las toallas que aparece, por ejemplo, acá. ¿Sí? No. Entonces, esa es una cuestión de contraste que me parece muy interesante porque aquí lo que hace Cézanne es darnos cuenta de la corporalidad en unos términos derivados no de la descripción anatómica, sino de la descripción geométrica. Y cómo, a través de la descripción geométrica, que nos parece en ciertas situaciones como abstractas, resulta que son inteligibles por nuestra corporalidad misma. Es decir, que pues yo hago aquí un esfuerzo relativamente complejo con hacer alusión a estas investigaciones psicológicas, pero si se dan cuenta, eso es lo que nos ocurre a nosotros todo el tiempo. Por eso es que nosotros, los seres humanos en general, somos muy hábiles en identificar la dimensión afectiva de los gestos. Sabemos casi a la perfección cuando una persona está de mal genio, cuando está de mal humor, cuando no quiere hablar con nosotros, cuando está cansada, etcétera, etcétera. Aquí en este cuadro, que lo hemos visto también como un diálogo con el futuro, pues ni tan futuro. Este cuadro de Las Señoritas de la calle de Aviñón es un año después de la muerte de Cézanne. Entonces hay una continuidad, ¿no? Fíjense la nariz de la señorita que está sentada, parece un hacha. Sí. Entonces, pues a mí me parece muy interesante compartir con ustedes esta reflexión, porque es una manera de ponernos en contacto con la corporalidad diferente a los parámetros clásicos. ¿Sí? Sino más bien, como lo vemos en este caso, son como parámetros geométricos y de color. Sí. Aquí volvemos otra vez a Cézanne con este otro cuadro de la Fundación Barnes de 5 bañistas.
Y ya viendo el tiempo, voy a apresurarme un poquito con las últimas. En este cuadro de los forcejeos del amor, que tiene ese subtítulo en el original francés, o Bacanal, pues vemos también los movimientos son, no percibe uno, eh, pues, una agresividad, puede que se haya una cierta violencia, pero cierta violencia es un poco en el términos del forcejeo amoroso más que otra cosa. Y este cuadro lo quería era comentar con otro autor que fue absolutamente decisivo en la formación de autodidacta de Cézanne, que es Rubens. Cuando Cézanne fue a Holanda, fue varias veces y tuvo algunas exposiciones tanto en Holanda como en Bélgica. Es curioso, pero Rembrandt no le causó mucha impresión a Cézanne. Así en cambio, Rubens. Rubens. Y Rubens lo tenía, como les decía, este es uno de los 24 cuadros que están en el Louvre. Son cuadros, ustedes ven ahí el formato de 4x3, cuadros enormes que están justo antes de llegar a donde están los cuadros de Leonardo. Pues esto prácticamente Cézanne lo podía ver cuantas veces quisiera, pero la continuación con estos bañistas es la esquina inferior. Ujú. Entonces, mientras en el caso de Rubens, la preocupación sí es una preocupación, primero la preocupación narrativa a propósito de la llegada de María de Medici para desposarse con el monarca francés, llegando a Marsella, aquí encontramos a las sirenas. Y mientras acá la preocupación es de carácter, si quieren ustedes, anatómico, la preocupación de Cézanne es geométrica y de color, en los términos abstractos, si quieren ustedes, de lo que estábamos señalando acá. Entonces es otra manera de acceder a la corporalidad, tan interesante como puede ser esta otra, ¿sí? Este es uno de los cuadros por los cuales Cézanne se conoce en todo el mundo. Es un cuadro que está en el Museo de Arte de Filadelfia. Aquí tenemos otra cosa y es que prácticamente los cuadros de Cézanne están en casi todos los museos del mundo. Entonces eso hace que si uno va a un museo, pues uno ve solo 2 o 3 cuadros y pues lo que he dicho de este tipo de conversatorios es que uno puede tener casi que un museo de la memoria, si se quiere, un museo en el que uno puede ir haciendo un rastreo, como lo hemos venido planteando, poniendo las obras de los diferentes museos y a propósito de una secuencia temática como lo fue en primer lugar la montaña de Santa Victoria y de los bañistas. Entonces, aquí un historiador del arte dice lo siguiente de este cuadro. El genio no es genio si falla en transgredir el orden de las cosas para inventar otro orden tal que el principio de la imitación de la naturaleza nunca podría haber originado. Es una interpretación de todo lo que hemos venido diciendo a propósito de esa paralelidad entre arte y naturaleza. Yo les decía en algún momento de la presentación que tuviéramos en cuenta la estructura de los árboles. Y aquí lo vemos en su mejor posición y es otra vez esa estructura ojival, como la ojiva de una catedral gótica. Pero esta es una pintura interesante por varias razones. Otra vez, lo que les decía, la preocupación aquí no es anatómica, sino geométrica. Eso lo vemos si quieren, aquí tenemos, si ustedes pueden contar, son 15 mujeres bañándose y están en diferentes posiciones. Entonces decía, por ejemplo, la mujer que está en la parte izquierda, que está levantada, que está prácticamente dispuesta como a entrar al río a bañarse, es como una especie de repetición o si quieren superimposición de color sobre el tronco, con una cara, con una cabeza completamente desproporcionada para el tipo de cuerpo. Pero dijéramos, eso a estas alturas ya no importa.
Aquí lo que importa es otra cosa, es lo que hemos venido diciendo. En esta obra, entonces, la configuración se orquesta de una manera brillante. Un grupo de 4 hace contrapunto en el plano del medio con el otro grupo. Hay un fuerte eco clásico en la estructura triangular del pedimento que ancla toda la composición. El efecto es crear entonces un círculo intercambiable de figuras que rodea el grupo de personas que están bañándose en el agua o que están sentadas en las orillas. De hecho, si ustedes ven las figuras que estoy en la parte derecha, estas dos, son dos mujeres que acaban de entrar al agua y tienen un poco como la reacción de que el agua está un poco más fría de lo que puede estar la temperatura calurosa en la vecindad del río. Entonces, todas estas cuestiones, vemos que en un primer plano, la luminosidad de la tela que vemos aquí extendiendo una especie de mantel y de la piel tiene un eco en las formas geométricas de las mujeres que se acercan en el trasfondo. Vemos también, no sé si ven ustedes al fondo, hay un par de personas, un hombre y seguramente un niño en la otra orilla del río y hay otra persona que está nadando en la mitad. El mismo Cézanne decía que este cuadro no tenía centro. Y por eso esto que he estado leyendo dice que los grupos son intercambiables. Ahora, es posible en cierta medida pensar aquí en un centro, pero es un centro que no existe. Y decía Cézanne entonces de este cuadro: este será mi cuadro, el único que dejaría de los 1500 que pudo haber hecho. Pero el centro, él mismo se pregunta, no puedo encontrar el centro. Dígame alrededor de qué puedo agrupar todo. A un arabesco de Poussin, recuerdan al pintor francés, en la Bacanal de Londres o en el carro de Flora, que los mostramos al comienzo, que está en el Louvre, donde empieza la línea de las figuras, donde empieza la línea del paisaje. Fíjense que aquí lo que está diciendo Cézanne es que simplemente hay una superimposición, ¿no? El árbol puede ser parte de la cabeza o no, es intercambiable. Eh, es todo una misma cosa. Personalmente quisiera que fuera un hueco, un rayo de luz, un sol invisible que pone el ojo en mis figuras para bañarlas, acariciarlas, intensificarlas justo en la mitad. Y no solo eso, luego está la tarea de organizar todas las poses en el exterior. Lo he intentado cuando los soldados, porque aquí Cézanne no pinta con mujeres, dice, pinta con soldados que vio bañándose en el río de Arc y observando los contrastes, los colores de la carne contra los tonos de verde. Pero hay algo que no me ayuda con las buenas mujeres. Pero por Dios, espere, ¿qué mirada tan masculina es esa? Ellas están en mis ojos, las puedo alistar, ¿no? Ujú. Aquí tenemos el cuadro del triunfo de Flora al que se refería Cézanne en lo que acabo de leer y a la Bacanal también de Poussin que está en la Galería de Londres, con una pregunta parecida y es ¿dónde empieza el paisaje? ¿Dónde empiezan las figuras? Y quiero terminar entonces con un cuadro posterior que seguramente habrán visto, que es Sí. la danza de Matisse, donde vemos como ya en el siglo XX, pues ya el problema es prácticamente que un problema geométrico. Y con eso termino. Aquí tenemos una pintura bellísima que hizo Renoir de Cézanne en 1880.
Y eso sería todo por hoy. Ah, está buenísimo. No sé si tengan preguntas, comentarios, observaciones, inquietudes. Yo me quedé pensando, Álvaro, Sí, con el tema de la ciencia y el arte y Cézanne, que Cézanne, digamos, adhiere a un postulado de la ciencia que es lo permanente y la incógnita de la ciencia es lo cambiante y tratar de reproducir lo cambiante para probar lo permanente, sí, ¿no? Y la maravilla, o más o menos. Y también el tema de la pintura, todo lo que tiene de maravilla, de que nos da distintas perspectivas, ¿no? Que este tema por ejemplo, del color, referido a las distancias, a la luz, en el caso de Cézanne, esa continuidad entre la cara y un tronco, que uno podría decir que es una continuidad o no, más allá de la desproporción matemática o como quiera llamarse, de la cabeza respecto a las figuras, ¿no? Y qué maravilla poder transmitir en eso que él busca lo permanente, o por lo menos trata de que en la naturaleza no producir lo cambiante, cómo muestra una parte humana que, bueno, el humano de por sí es cambio, ¿no? En una composición de bañistas o de lo que fuere, no así tanto en el paisaje, ¿no? Porque más allá de que la montaña está ahí, también los efectos de la luz, de las estaciones y demás pueden producir una visión cambiante. Pero me parece que la pintura nos da esa, no sé llamarlo como un estado de gracia para poder apreciarlo, ¿no? Y en el caso de Cézanne creo que esa mirada de las líneas amables y nos invita a mirarlo transmite tranquilidad, por lo menos me parece. sí, Tal vez. es muy válido el comentario, muy pertinente. Yo añadiría tal vez un asunto y es una situación y es que sí hay, por supuesto, hay diferencias entre ciencia y arte. Y una Claro. diferencia que me parece importante resaltar, que tú las has mencionado también, es que eh, en la ciencia, una teoría científica no se replantea cada 8 o 15 días. Pues, por ejemplo, las teorías de la óptica son teorías que han estado vigentes y siguen estando vigentes y fueron formuladas en sus bases prácticamente hace 150 años. Y si quieren ustedes algunas de las propiedades las geométricas relacionadas con lo que se entiende con la pirámide visual, pues prácticamente eso viene desde Euclides. Entonces, Uh-huh. prácticamente en la ciencia, eh, aportar una teoría nueva es un ejercicio de creatividad que se Ah, da claro. con muchos Sí. siglos, a veces incluso milenios. En el arte ocurre una cuestión diametralmente opuesta, y es que un artista eh, los artistas geniales, como es el caso de Cézanne, como es el caso de Degas, encuentran una manera de proponernos, como tú decías, una perspectiva nueva que encuadra que nos dice a nosotros como espectadores, y aquí me refiero como espectadores atemporales, o sea, no me refiero a los espectadores contemporáneos de Cézanne en 1880, sino a los espectadores hoy. Los espectadores hoy tenemos la capacidad de reconocer qué era lo que estaba, cuál era el aporte que estaba haciendo Cézanne, y creo que me he esforzado en tratar de mostrar la diferencia del aporte de Cézanne, que fueron varios, a diferencia de los aportes de Degas. Todo ese Sí, énfasis claro. de Degas, la materialidad, la Mm. forma de darle textura a lo que vemos, es un aporte que, pues, Degas se fue por ahí,
Aquí vemos que Cézanne tenía otras preocupaciones y unas preocupaciones que no contradicen las preocupaciones de Degas, que ese es el otro punto interesante cuando uno compara las teorías científicas. Por lo general, las teorías científicas, cuando se declaran falsas, el problema es que quedan en el anaquel de los recuerdos. Mientras que en el arte, nosotros lo veíamos la vez pasada con las vasijas griegas. Las vasijas griegas todavía tienen muchas cosas para contarnos. Como hoy, a propósito de lo que veíamos sobre las líneas agresivas o amables. Entonces, el arte lo que abre es como un mundo, no infinito, pero sí casi que indefinido de posibilidades de comprensión del mundo, pero no comprensión por la vía de la imitación, como lo creyó la tradición desde Platón y Aristóteles, sino más bien por la vía del equiparamiento entre naturaleza y arte, que eso sí es muy diciente de todo el siglo XX en arte.